Desenlace, ya nos dirán, nos acompañan Evaldo Escalante, el doctor Gerardo de la Fuente Lora, el doctor Enrique Dussel, para saludar este libro en el cual de alguna manera se renueva el pensamiento estético fecundado por el conocimiento de la biología, del estudio del comportamiento animal, y creo que es un libro pues muy no diría interesante, sería quizás que es un libro fascinante del cual es difícil desprenderse. En la página 166 la gran cantidad de referencias no impide que uno tenga una cierta orientación, una cierta brújula en relación con lo que podríamos llamar así coextensividad sistemática del ser humano. Pero esto lo van a decir mucho mejor, con mayor exactitud, nuestros amigos. Le voy a pedir en primer lugar a Evaldo Escalante que tome la palabra. Es profesor fundador de la Universidad Autónoma de Historia de la Ciencia Literaria de los siglos XX y XXI. Ha publicado diversos libros de crítica y ensayo, entre los que destacan José Revueltas, una literatura de grado de terror, José Gorostiza, de la revolución de la catástrofe, Evasión y caída del occidentismo, La vanguardia extraviada, breve introducción al pensamiento de Jaime, metafísica de Lillo, Rescato a un Dios liberal de su propuesta. Aguam Iztapalapa publicó el año pasado la edición facsimilar de la revista de vanguardia Irradiador de los epidemiologistas, que publicaron Manuel Mapresasi y Fernando Huertas en 1913. Los libros más recientes son Las Islas Perdidas de Octavio Paz, editado por la Aguam Iztapalapa en edición sin nombre, y Craft, una colección de poemas que lleva el sello de ediciones ahora. Con ustedes, Evaldo Escalante. Muchas gracias, Adolfo Castañón, por la presentación, y gracias, por supuesto, a mi amiga y filósofa Katia Mendoza, y al siglo XXI que nos da hospitalidad esta tarde. No es fácil, creo yo, presentar el indispensable exceso de la estética, el más reciente volumen, la más reciente aportación que ha hecho Katia, porque se trata, creo yo, de un libro muy complejo, un libro con una vocación enciclopédica que reúne y aprovecha saberes que están muy alejados, cuando menos, de las lecturas convencionales que yo hago, porque, como el título mismo lo adelanta, la estética es un exceso. Y quizás retomando una conocida frase de Hegel que decía que la filosofía es el mundo al revés, Katia, como filósofa, pone al revés las cosas, las pone, invierte el sentido de lo que ha sido el abordaje tradicional a la estética y al problema de lo bello. Y eso lo dice desde la primera página de su libro, donde nos dice: lo bello siempre ha estado en la región más alta, en la región superior, desde Platón hasta Hegel. Lo bello, en el caso de Platón, lo bello unido a lo bueno y a lo verdadero, pertenece al topos uranus, o sea, remite inmediatamente a los arquetipos que se encuentran en la región más elevada del cielo. Y de igual manera, en Hegel, la belleza artística sería superior a la belleza natural. O sea que nuevamente estamos partiendo
el espíritu en su sentido más alto, en su expresión más rigurosa, para luego descender hacia la tierra. En mis ya muy lejanas lecturas de la estética de Hegel, recuerdo que quizás la idea que más me impresionó es que, según Hegel, la belleza en la naturaleza no existe. O sea, que en la concepción hegeliana, la belleza es un resultado del trabajo del espíritu y se reconoce dentro del reino del espíritu. Y cuando nosotros encontramos que la rosa es hermosa o que el crepúsculo es bello, dice Hegel, en realidad estamos derivando, es la belleza espiritual la que la estamos reflejando en las cosas naturales. Yo me sospecho que Hegel en ese punto tenía una fuerte reacción antirromántica. Ya saben ustedes que los románticos, sobre todo con Hegel, que fue su gran amigo en una época, consideraban que la naturaleza era por sí misma bella, y que la naturaleza en las fuerzas irracionales que contenía era la encarnación misma de la belleza. Hegel al revés parece tener la idea de que la naturaleza por naturaleza es fea, ¿no? Y que solo está embellecida a través de la mirada del espíritu. Pues bien, la propuesta radical de Katia Mandoki en este libro, es decir, me voy a situar no en el nivel del espíritu, no en el nivel de lo elevado, sino que voy a perseguir el desarrollo de la estética desde las bases materiales más ínfimas. Hay una definición de la estética que encuentro ya al final del libro y que quisiera retomar aquí. Dice Katia Mandoki, y creo que esto sintetiza el sentido todo de su libro. La estética es la manera en que la naturaleza se excede a sí misma en la evolución. Aquí está condensada pues la perspectiva que nos está proponiendo Katia Mandoki. La estética se puede rastrear en los infraorganismos, en los protozoarios, y la seguimos encontrando en los insectos y en los distintos tipos de animales, mamíferos, homínidos, etcétera, de forma tal que el transcurso que vamos a encontrar en este libro es desde más abajo hacia más arriba. Es un libro enciclopédico y sorprendente por la cantidad de información científica que contiene. Por eso dije que es un libro no era fácil de leer, porque hay una enorme cantidad de información científica que tiene que ver con la teoría de la evolución, o si no con el neoevolucionismo y con los fisiólogos que estudian el funcionamiento del cerebro, de tal manera que ese carácter enciclopédico a menudo nos rebasa con los lectores. Cierto que no faltan las referencias a los grandes pensadores, ya di un ejemplo, Platón, Hegel, el propio Kant. Creo que Kant es el filósofo más trabajado, más citado en el libro de Kant. Y también se desgrana con naturalidad en el libro, de vez en cuando, los nombres de algunos artistas, así sea Beethoven, Cham, Manzoni, y si no artistas, gente del mundo del arte, como Danto, uno de los grandes filósofos del arte. Encontré al leer el libro una especie de coincidencia, sin duda involuntaria, con los trabajos que ha estado realizando un antropólogo y sociólogo muy respetado entre nosotros, Roger Bactra. Uno de sus libros más recientes, Antropología del Cerebro, nos muestra a un antropólogo que trata de explicar el funcionamiento del cerebro humano y que propone una tesis extraordinariamente original
la del exocerebro, explicando que en realidad muchas de las conexiones cerebrales a partir de las cuales funcionamos no están adentro del cerebro, sino que están en la atmósfera, en las estructuras de la lengua, en los elementos de la cultura, de los que nos servimos para nombrar, para señalar, para clasificar, para jerarquizar, y que eso forma parte de una especie de cerebro invisible que nos permite trabajar. Y así el antropólogo, que en eso coincide con Katia, abreva en una serie de pensadores que trabajan la neurobiología, el funcionamiento de la sinapsis, el funcionamiento del cerebro. Incluso al revisar el índice de nombres me encontré que hay varios nombres en los cuales tanto Bartra como Katia Bandocchi coinciden. Blackmore, por ejemplo, los Ludes, Darwin, por supuesto, Fadiga, Fogassi, Gage, Gallese, Gould, Stefan Jay Gould, Huxley, Kant, McLean. La lista es larguísima. Pinker, Ramachandran, parece que Ramachandran es muy importante para Bartra y también para Katia. Entonces, hipnóticamente se pusieron de acuerdo, cada quien por su lado, que están utilizando fuentes muy parecidas, e incluso la propia Katia en un par de ocasiones, en la página 197 y en la 221, hace referencias, es cierto que un poco de pasada, pero hace referencias al trabajo de Bartra. Ahora bien, uno se podría preguntar, ¿qué justifica este periplo tan amplio, tan abarcador y tan audaz de querer refundar la estética desde las raíces mismas de lo biológico? Yo creo que este periplo está justificado por lo que podríamos llamar una interpretación etimologista de la palabra estética. O sea, la palabra estética entre los griegos significa sensación. Tiene que ver, pues, con la sensibilidad y con la receptividad, o incluso, si retomo las propias palabras de la autora, con lo abierto al entorno. Si lo pusiéramos en lenguaje heideggeriano, esto querría decir que el Dasein, el ser ahí, en tanto ser en el mundo, es primordialmente un ser estético, entendido en esta excepción. O sea, es un ser que está rodeado de un mundo con el que se está comunicando de manera constante a partir de su sensibilidad, a partir del hecho de que es un ser sensible, un ser perceptivo. Claro, con una apertura mucho mayor, porque aquí no está solamente el Dasein o el ser humano, sino que también las plantas tienen su propio sistema sensible, y también sucede lo mismo, como dije antes, con los animales. Esto me hizo que recordara yo unos hermosísimos versos del inmortal Darío, cuando dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Este etimologismo está justificado también quizás históricamente, porque resulta que Baumgarten, cuando escribe un tratado acerca del conocimiento sensible, no del conocimiento intelectual, sino del conocimiento sensible, aplicado además a las artes, decide ponerle a su libro el término estética. Ahí empieza la historia académica del término, que para muchos en su momento significó un barbarismo. Hubo gente que no aceptó el término y otra que con el paso del tiempo se vio obligado a aceptarla, hasta adquirir pues la acepción con la que nosotros el día de hoy entendemos estética. Ya no entendemos como los griegos o como Kant, el propio Kant en la crítica de la razón pura, ya no entendemos por estética
el arte de los sentidos, o sea, todo lo que concierne a la sensibilidad. Entendemos por estética el estudio de lo bello en el arte, en la música, en las letras, en la pintura, etc. Pero no mucha gente aceptaba ese término. Yo recordaría que Schiller, cuando publica su primera colección de cartas acerca del tema del arte, no lo llama estética, lo llama kalias, tomando el término griego, por supuesto, kalos, bello. En una segunda recopilación de cartas, el propio Schiller le da ya entrada al término estética, porque es el famosísimo libro. Yo recomendaría la lectura, si no lo conocen, Las cartas sobre la educación estética del hombre. Parece una obra maestra del romanticismo y un libro que tiene, junto con Kant, una enorme riqueza. Katia Mandoki, empero, saca provecho no solo del etimologismo que ya señalé, sino que con esta misma actitud aborda, si lo puedo decir así, el cogito cartesiano, el pienso, luego existo. Bueno, Katia nos revela que cogitans o cogitas, en su sentido etimológico, significa agitarse con alguien. Fíjense cómo adquiere la palabra que aplicamos para pensamiento, adquiere aquí un sentido material o pragmático impresionante. Pensar no es elaborar una idea abstracta, pensar es agitarse con alguien, entrar en una consonancia, sintonizar, coagitar, dice la propia Kant. Entonces, de ahí vemos que ya a nivel de las células más elementales, que se comunican a través de medios químicos, las feromonas, por ejemplo, estamos encontrando que hay una actividad cogitativa, si lo podemos decir así. En dado caso, la estesis, en este sentido amplio, es la materia capaz de sentir a la materia. Aquí hay un desdoblamiento interesante. No es nada más la estesis, una aparición de algo material. Es la materia sintiendo a la materia, reaccionando ante la materia. Y es también, en la explicación que nos da la autora, subjetividad. Cualquier criatura viva tiene un grado de estesis y subjetividad, pues la autopoiesis depende de distinguir al yo del no yo. Palabras literales del libro de Katia Mandoki que hoy presentamos. O sea, la estesis también tiene un papel fundamental en la creación de la individualidad, en lo que ella llama la autopoiesis, pues el organismo vivo necesita distinguir al yo del no yo. Lo anterior adquiere un rango semiótico cuando llegamos al Orbis Secundum. Creo que no expliqué estos conceptos básicos del libro, los tres grandes niveles que nos presenta Katia. El primer nivel sería el universo cosmológico, físico y químico. El segundo mundo sería el mundo animado, los microorganismos, las plantas, los animales. Y el tercer, que ya tiene un sistema de señales, los animales para comunicarse. Y por último, el tercer mundo, que sería el hombre, que elabora no solo señales para comunicarse, sino que posee un verdadero lenguaje estructurado por transporte. De forma tal que el signo, en esta concepción, es la aparición de algo para alguien. Vean cómo la definición de cogitans o cogitans, agitarse con alguien, está totalmente coherentemente aplicada en este desarrollo. Sostiene la autora, cuando cogitans cruza el secundus al tertius, un desplazamiento importantísimo, pasar del mundo realmente del mundo humano, del capullo de la semiótica nace el ritual. Qué hermosa expresión. Esto conlleva a que Katia
recuerde las lecciones de Román Jacobson y nos explique las 6 funciones del lenguaje, pero ahora nos las explica Katia aplicándolo a toda la infraestructura que ha estado manejando y que tiene que ver con la forma en que reaccionan los animales ante el mundo de los hijos. Yo quizás ya de mi cosecha diría que acaso de todas las funciones que menciona Jacobson, voy a obviar, la función más rica y más interesante es la que ha parecido hasta ahora más humilde. La función fática le llama Jacobson a una función que realmente no sirve para comunicar nada, sino nada más para sentir que estoy en contacto con alguien. Cuando saludo, hola, ¿qué tal? O tengo esas conversaciones triviales de qué bonito está el día, ¿verdad? Sí, qué bonito. Ahí habría un predominio, según Jacobson, no de la función poética, no de la función referencial, no de la función comunicativa, no de la función metalingüística, sino del mero contacto, la necesidad de sentir que estoy en sociedad. Sin embargo, encuentro también una bifurcación o una conexión con uno de los libros que publicó el ya fallecido filósofo ecuatoriano mexicano Bolívar Echeverría, en un libro muy rico y muy lleno de sugerencias que se llama Definición de la Cultura. Bolívar Echeverría, curiosamente, también retoma las 6 funciones del lenguaje de Jacobson y las reinterpreta también de acuerdo con el modelo y sus conocimientos que él maneja. Y lo que me interesó de Bolívar es que la función fática él la llama una función atmosférica. Y eso se me hace altamente sugerente. No lo desarrolla tampoco mucho el propio Echeverría, pero la función atmosférica implicaría, en términos de Bartra, si no lo estoy malinterpretando, la presencia del exocerebro. Estoy rodeado de señales de una semiótica implícita, producto de los lenguajes humanos, ¿no? Y esos son también los que me estimulan a pensar y los que me hacen reaccionar de cierta manera o de otra. Es lo que Uxküll, no sé pronunciar ese nombre raro, llamaría el Umbert, es uno de los términos que maneja mucho Katia Mandorfi, Umbert, o sea, la circunstancia. Es algo quizás que me rodea y no soy bien consciente de ello, pero estoy rodeado de una capa semiótica, de una atmósfera, ¿no? Bueno, es un libro lleno de información. Si me preguntaran qué observaciones tendría yo para este libro, diría que me gustaría que algunas partes se desarrollaran más, digamos, que hubiera menos información en un lado, pero que hubiera más interiorización en algunos de los puntos. Por ejemplo, Kant. Hay una especie de diálogo con Kant en varias partes del libro, pero nunca hay una confrontación o una explicación más a fondo con Kant, y yo creo que merecería, o sea, que ganaría el libro si entramos a Kant con más seriedad, lo citamos textualmente, nos adentramos en la médula del pensamiento kantiano y logramos esclarecer mejor cuál es el papel que estaría jugando Kant a la luz del neoevolucionismo y de la teoría estética que nos está proponiendo el autor. Me gustaría también que profundizara más. Hay un pasaje muy sugerente, muy seductor, cuando establece Katia un paralelismo entre la teoría del Hau, una creencia mítica, anímica de los antiguos, con el concepto de aura que maneja Walter Benjamin. Esas páginas, 2 o 3 páginas, son realmente muy seductoras, pero al mismo tiempo digo, quisiera más, ¿no? Me gustaría que hubiera más. En fin, voy a citar, para poder terminar, quisiera apoyarme en una frase que encontré aquí mismo, una frase del Talmud, que está en la página 266. Dice así: no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Entonces, yo he dado una visión del libro, pero no sé qué tan objetivo he podido ser y qué imágenes pueda yo formar, pero sin duda mis colegas van a
completar y modificar y enriquecer la imagen que yo he dado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Evodio Escalante por su precioso recorrido dentro. Muchas gracias Bueno, no oímos las cosas como son. Muchas gracias a Evodio Escalante por su minucioso recorrido dentro del indispensable exceso de la estética, de su lectura poniendo puentes, los autores de un lado y otro del Atlántico, los europeos, los americanos, y por la sensibilidad con que ha dado vida a la lectura de este exceso de contenido en las páginas del indispensable exceso de la estética. Ahora le voy a pedir al doctor Gerardo de la Fuente Lora, un apellido que me recuerda a Alicho Macedo, que se llamaba Alicho Macedo Lora, y también a Maxi Enriquez Ureña, que se casó con una Lora. Es doctor Gerardo de la Fuente Lora en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de México. Se desempeña actualmente como coordinador de la carrera de Filosofía en la misma facultad, de la cual además es profesor en los colegios de Filosofía y Estudios Latinoamericanos. Ha sido profesor invitado en las universidades del interior del país y ha dictado numerosas conferencias en instituciones académicas de Europa, Estados Unidos y América. Sus áreas de investigación más particular son la filosofía política contemporánea, en particular el horizonte francés, y los vínculos que este cuerpo teórico tiene con la estética. Ha publicado diversos ensayos y artículos sobre esta materia en revistas especializadas, un capítulo de libros, y es autor en particular de un título diferente, Amar con el extranjero. Con ustedes, Gerardo de la Fuente. Bueno, quiero agradecer la invitación de Katia Mandoki a participar en esta presentación. Es para mí un honor, además, hemos tratado muy poco en la producción recientemente, pero tenemos muchos amigos en común, muchas personas que me han dado muchísimo tiempo, y de tu obra ha sido para mí un placer entrar en contacto directo con esta obra, particularmente con este libro, que es un libro, comentábamos Evodio y yo ahorita, que nos sabe esto difícil de comentar, platicar, porque tiene muchísimas aristas. Yo creo que eso podría ser una primera área de reflexión en torno al libro de Katia Mandoki, que se llama El indispensable exceso de la estética, y yo diría que este libro es indispensable y que a la vez es un exceso. Es un libro que de manera muy paradójica intenta ser, me parece a mí, autorreferente. Quiere plantear una tesis sobre el exceso y él mismo es excesivo, como si quisiera realizar la tesis que propone. Katia Mandoki escribe y escribe y escribe, abre la llave, abre el grifo del discurso y se pega a un océano. Hay autores que hacen eso, a mí me parecen absolutamente admirables. Una autora así es María Santana, que abre la llave del discurso y se pega tremendo rollo. Estaba yo leyendo el libro y me encontré una parte del texto donde Katia parece darme la razón. Dice textualmente: un simple olor, como conformación particular de moléculas, un simple olor, puede detonar una serie de acciones. Seguir o regresar en las hormigas, brincar, picar y desovar en las pulgas, perseguir, alertar o morder en perros, evocar o vomitar en los humanos y escribir en busca del tiempo perdido en Proust. Un olor, y entonces tú se siente todo.
me sorprende, yo creo que me imagino a Katia Mandó con un olor, soplándose el indispensable exceso excesivo de la estética. Eso es interesante, porque sí hay autores que argumentan así. Yo pensaría en Joyce, podríamos poner una larga lista de autores. En San Agustín, 13 tomos, 1000 páginas. Santo Tomás también abriendo el rollo. Y eso está bien, me parece que este texto se inserta en esa tradición. Una argumentación excesiva y masiva que propone un argumento, y parte del argumento es esa misma excesividad. Y yo debo decir que en ese terreno global de lo excesivo del texto y de la tesis que mantiene el texto, que a fin de cuentas la tesis es que existe la estética, que la estética es el estudio de la sensibilidad de la estésis, y que la estésis empieza con el Big Bang prácticamente, un minuto después, hasta acá, desde 1000 millones de años. No que así le había hecho Katia, no estaba yo ahí presente, pero la imagen dijo, cerebro, y dijo 13.000 millones de años y se les echó para acá, hasta acá. Muy bien. En esa dimensión del texto yo coincido ampliamente con ella, me parece que en efecto la estética, si es que todavía existe, sobre eso, pues tendría que ser un exceso, y ojalá de veras fuera indispensable. Pero de manera también tremendamente paradójica para mí, aunque coincido con el argumento general del libro, me sorprendo porque disiento de prácticamente todos los párrafos del libro. Es verdad sorprendente porque estoy de acuerdo en general, pero cada vez que lo veo, casi donde habla, tengo alguna cosa que me salta. Podríamos citar textos, pero yo creo que una parte del problema radica justamente en lo masivo de la argumentación. Es que cuando se recorre toda la física cuántica, se recorre toda la biología evolucionista, incluyendo todas las escuelas y todas las discusiones que se tienen sobre eso, pues sin duda se abren infinidad de flancos para debatir. No sé, podrían las recurrencias a la teoría de supercuerdas. Bueno, la teoría de supercuerdas es una hipótesis posible, no está confirmada, hay diferentes escuelas, podríamos discutir cada parte de eso. Dentro de la teoría evolutiva, las propuestas de Margulis son sistemas o no son sistemas los que heredan y qué heredan. Cada parte es muy polémica, precisamente por eso, porque es tan infinita, pues que se podría uno detener en cada uno de los detalles de la argumentación. Solo por poner un ejemplo, hacia el final dice Katia Mandó que en el capitalismo todo es excesivo y es permitido acumular infinitamente, salvo, dice, en el caso de la figura corporal. Estar gordo está prohibido, y ahí hacen unos párrafos bonitos sobre eso, Katia, pero yo lo leía, decía, me acordaba de tantas muchachas que hay en el metro, no las han visto mexicanas, que tienen unas blusitas chiquitas y una tremenda panza, así como, que a mí siempre me han impresionado mucho y me sorprende, porque siempre lo interpreto como una gran seguridad en sí mismas, que son mis llantas y que eso, no son deseables, por eso, por ejemplo, en ese párrafo pero en ese párrafo y en muchísimos más, no solo que la extensión, la amplitud de los temas tratados habrá muchos flancos de debate muy puntual sobre cada cosa que se dice en cada organismo, podría uno debatir. No solo eso, sino que me parece que hay una razón más de fondo, y es que una de las tesis muy fuertes del texto de Katia Mandoki es que lo que llamamos subjetividad puede extenderse desde las plantas, las primeras formas de materia que reaccionan a todas las formas de materia, hasta nosotros. Me recuerda un texto de Douglas Hofstadter, donde es que no era una simple disciplina, sino que la estética era un sueño humano de emancipación. Era el sueño de que existiera una experiencia sensible que nos permitiera darle sentido nuevamente a la vida, transformarnos, liberarnos. En sus partes más brillantes, en el sueño, en el trabajo mismo,
convirtiera en liberador, en emancipador. Es el Marx en los manuscritos de 1844 que decía que el artista que trabajaba se realizaba, a diferencia de todos los trabajadores en el capitalismo, el artista accedía a la emancipación porque era el único al cual el producto no se le echaba encima, no se lo comía. Un trabajador de la Volkswagen que mete un tornillo 8 horas, 35 años de su vida, ese señor no es humano. Y cuando trabaja se deshumaniza aún más. Pero el artista, decía Marx, el artista sí se realiza en su producto, sí se vuelve humano. La estética era ese sueño, que existiera alguna posibilidad de que nos emancipáramos a través de algún tipo de experiencia. Yo creo que ese sueño de la estética, ese sí, que ha terminado. Sobrevive la estética, pero no sobrevive el sueño de emancipación. Y cuando leo el texto de Katia Mandoki, me parece que está en ese terreno. La estética será una disciplina muy, muy bollante, muy importante, nos va a mostrar aspectos de la vida cotidiana que probablemente no vemos, pero que ese sueño filosófico de transformación, de emancipación, se ha perdido por completo. No sé, y creo que se ha perdido por una contradicción interna. Creo que incluso la contradicción está en el texto de Katia, ya que la tengo aquí. Le preguntaré, porque hay una parte al final, un párrafo que me pareció muy sorprendente en la página 309, ya hacia el final del libro, donde dice Katia: puesto que la acumulación para las culturas capitalistas occidentales puede ser ilimitada, el exceso es literalmente imposible, porque siempre hay sitio para más. Se permite acumular sin escrúpulos propiedades inmobiliarias, artísticas, bancarias, fiduciarias, zapatos Plani, tarjetas de diseñadores, antigüedades y piezas arqueológicas, gadgets, yates, parejas sexuales, autos deportivos, mascotas, parejas y animales de pedigrí. En la sociedad capitalista, dice, el exceso es literalmente imposible. Y yo diría, pues aunque no se permitiera acumular gadgets, parejas sexuales, yates, animales de pedigrí, lo que se permite acumular es capital. Y en efecto, el exceso en ese terreno es absolutamente imposible. Por eso, creo que sería fantástico que la estética fuera un exceso, pero que la sociedad capitalista no lo es, porque en efecto la sociedad capitalista permite ese exceso y permite muchos otros excesos, porque el capitalismo es excesivo y en ese sentido el capitalismo es estético. Por eso no nos vamos a liberar por la vía de la estética, porque por la vía de la estética vamos a seguir el capitalismo. Y cuando Katia argumenta que evolutivamente el exceso estético cumple alguna función, porque hay una parte importante en su debate donde ella dirá que la estética tiene algún tipo de utilidad, aunque no sea utilidad simple. Incluso cuando debates acercas al evolucionismo con Marx, dices que Marx es una teoría pragmática y utilitaria en cierto sentido. Sí, pero si el exceso sigue siendo utilitario, entonces el exceso es simplemente reabsorbible. Para que el exceso fuera excesivo, no debería ser reabsorbible ni por el capitalismo ni por la evolución. Pero si es un exceso que transforma situaciones materiales en situaciones simbólicas, que sublima y que permite la continuidad del dispositivo, creo que no es tan excesivo como parece. A mí me gustaría, ¿cómo lo digo para resumir mi presentación? Concuerdo con Katia que la estética debería ser excesiva, que ojalá fuera excesiva, pero no veo cómo una argumentación evolucionista podría llevarnos a ese exceso. Pero Katia sí quiere que sea así. Yo creo que hay una contradicción ahí entre el marco evolutivo y la posibilidad de emancipación que ella misma entrevé. Pero para eso me parece que habrá que o leer otra cosa y seguirse otro tomo largo de argumentación para continuar con esta escritura maravillosa. Yo recomiendo ampliamente el libro. Es un placer, esta lectura, así como un torrente de saber, riquísimo, como leer la enciclopedia de Hegel, como entrar
a esa tonalidad de autores, insisto, dicen, seré breve y se echan bien poco. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo de la Fuente, por su breve y excesiva exposición a propósito de la posibilidad de la brevedad y del exceso de este. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Enrique Picén. El indispensable exceso de la estética, y lo empecé a leer y lo leí completo. A veces, y en la mayoría de los casos, los autores no leen un libro entero para presentarlo, pero ese libro no lo leí para presentarlo, sino para absorberlo. Me ha parecido un libro fundamental, pero quiero explicar por qué. Yo he hecho una obra en torno a la vida, y esto sería ya buenos capítulos para una tesis de la vida. El tema de fondo, no sé si interpreto mal, es el tema de la vida, y si no se toma ese tema como punto de partida, y la autora después puede rechazar mi juicio, no se entiende. Creo que es un espléndido texto que muestra un aspecto de la vida fundamental. Uno podría hacer una ontología de la vida, a la manera como se dijo de Heidegger, y ahí pues se ve la foto del tercer libro a la izquierda, el primer de Heidegger. Pues Heidegger podría, justamente como se enunció el ser en el mundo, lo que se escapa, aunque no del todo, porque también Heidegger tiene su vena romántica, es un ser viviente en el mundo, el ser humano. Y decir viviente es decir algo ya muy complejo y fundamental. Entonces, podríamos hablar de una ontología de la vida, en el cual el ser humano es su culminación. La lógica de una célula cumple en el 99% la lógica de nuestra vida. Una ameba tiene una membrana, y por lo tanto un fuera y un dentro, que es mi piel. Y solamente los seres vivos tienen un dentro, porque el cosmos entero no tiene interioridad. Y además es una complejidad mínima. Todo el cosmos son macromoléculas y nada más, muy simples. Una célula es infinitamente más compleja que todo el cosmos. Entonces la vida es un misterio, mucho más complejo que todo lo que conocemos. Y esa vida es, creo, hacia atrás una metáfora, y hacia adelante algo muy preciso, es lo que creo Katia va a llamar la species. Es algo que la vida tiene por constitución, y en el ser humano se realiza plenamente
Entonces hay que tomar muy en serio ese proceso de la vida, de cómo la vida siente a la vida, al viviente. Hay un texto semita que dice por ahí que me bese con los besos de su boca. Dos afros negros del Shira Shirim, que es un canto. Tocar al otro, sentir, pues es parte de la ontología. Yo he hecho una estética de la vida, no toda vida, he hecho una ética de la vida. Y quiero hacer una estética. Entonces Van Gogh me va a servir, pero muchísimo. Y por eso entonces me impactó esta obra. Miren, una ética de la vida. Un ejemplo. Dice Osiris, un rey, no un rey. Era rey, pero pasó por un dios al fin en Egipto. El dios de la resurrección. En el gran templo de Maat enfrenta al muerto que tiene nombre y apellido, es decir, una subjetividad particular que Charles Taylor no supo descubrir en el pensamiento griego y creyó que el self era un invento moderno. Los egipcios, Osiris le pregunta al muerto, ¿cómo te llamas? Y el muerto tiene que dar su nombre y va a ser resucitado por su nombre para toda la eternidad. Hay una subjetividad con nombre. Eso no es moderno, eso viene de lejos. Pero miren lo que dice el muerto entre otras cosas. ¿Qué has hecho de bueno? Dice, di pan al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Exigencias de la vida. Dar de comer es lo primero que la vida necesita para reproducirse. Esos son criterios de vida y sobre ello he construido una ética enorme con la cual puedo criticar casi todas las éticas contemporáneas. He construido una política de la vida, porque también Marx tiene detrás el tema del trabajo vivo y el capital es muerto. Y en la crítica que más hace del capital es porque mata, porque no deja que el obrero pueda comer, beber, tener vestido y una casa, casi como Osiris. Coincide, pero lo único que cambia una. Marx dice que las 4 necesidades humanas son comer, calefacción, vestir y casa. Es raro, ¿no? Calefacción, claro. En Egipto hay que beber porque hace mucha calor y no va a poner usted calefacción. Y por eso dice Osiris, dar de beber al sediento. Pero en Alemania, como ustedes han visto, casi se inunda y tienen demasiada agua porque tienen mucho frío. Entonces, mantener la temperatura es una necesidad. Y más dice, son las 4 necesidades fundamentales del ser humano. Una económica de la vida. Y entonces, ¿cómo se construye una estética de la vida? Ese es mi tema. Y al leer este libro me quedé, permítanme, pasmado. Porque dije, wow, cuánto que me ha avanzado. Ya me escribió el 50%. Pero realmente es un libro apasionante y yo voy a ser muy afirmativo. Porque realmente empieza a analizar aspectos que no es frecuente. El caso paradigmático, y cuando lo dijo yo me acordé ahí en un restaurante en Cuernavaca que hay pavos reales. Hay un muy conocido restaurante bonito en Cuernavaca que hay muchos pavos reales, y cuando voy ahí los miro a los pavos reales que están pavoneándose ahí, y de ahí parte el libro casi, porque Darwin no escribió sobre toda la evolución de las especies, sino escribió un libro mucho más importante que no he leído y debo leer, García Jacapia, en donde ella plantea la hipótesis. El pavo real extiende su plumaje, pero esas plumas no son nada útiles. Miren ustedes qué difícil es caminar con ese plumaje. Además, tanto vistosidad, pues lo ve un animal carnívoro y se lo come más rápido. Es decir, no va por la utilidad. ¿Qué función tiene la belleza de ese plumaje? Entonces, ahí para mí empieza el libro. Cautiva la hembra, tan simple como eso.
quien tenga el mejor plumaje es por la que la hembra va a hacer el acto por el que generará una nueva generación, tan simple como eso. En mi casa ahí en Coyoacán están los primaveras en la época y cantan, unos mejores y otros peores. ¿Para qué cantan tanto? Para embelezar a la hembra. Entonces la hipótesis es de Darwin, y lo toma Katia, el fondo de la especie no es solo la utilidad, sino la belleza. Se elige a lo más bello. ¿Y qué función útil tiene la belleza? Y entonces de ahí empieza que lo proyecta hacia el primus, que sería la atracción y repulsión aún de la química y la física astronómica, hasta llegar al secundus, que empieza por la molécula y la célula. Y en la célula ya empezamos a tener eso que se llama estesis, puede decir sentir, que hace que una ameba extienda un pseudópodo, disuelva una sal y se la introduzca en la corporalidad mínima del unicelular. Ahí hay un sistema cuasi cognitivo, porque supo que había una sal a una distancia, extendió su membrana y absorbió, sintió algo, empezó la estesis. Entonces, va a desarrollar eso primero en las unicelulares y en los pluricelulares, y va a ir hasta los vegetales. Claro, ahí habría que ver cómo funciona. Por ejemplo, las flores, lo más bello que uno ve, las flores, son los órganos sexuales de la planta. Eso hace como 50 años leí eso y dijo, bueno, es verdad, uno le regala a la gente órganos sexuales, ¿no? Pero es lo más bello. Y claro, ¿para qué función tiene la flor? ¿Qué función tiene el rojo de la rosa? Es que los insectos lo detectan, es lo más bello y lo que más aparece. Y entonces cumplen la función de la polinización, y esa especie se va a reproducir más que la fea, que ni la ven los insectos y se terminan por desaparecer, pero no son bellas. Es decir, esta es la tesis extraordinaria, realmente elaborada a un nivel magnífico. Y entonces va llegando hasta el ser humano, y el tercio es cuando entramos a la cultura, y claro, ahí entonces las cosas ya se invierten y se complican y aparece algo muy distinto. Esto, entre todos los animales, el bello es el masculino y la hembra es la fea. En el sentido que mejor no aparecer para no ser comida por los animales carnívoros. Puede decir, es mejor que nadie la note. En cambio, el varón es no el varón, sino el masculino, es el que se manifiesta para embellecer a la mujer. Pues, pero en la especie humana, por la cultura empiezan a cambiar las cosas. Bueno, es un libro, para mí, de un material gigantesco para una estética de la vida. Y entonces, algo se ha dicho de ello, pero realmente habría que usar un semestre, hacer un seminario, repartir esto en 16 semanas en la UNAM, o 22 en la UAM, o en la UACM, donde yo soy rector en este momento, pues las que fueran necesarias. Pero sin embargo voy a hacer una pregunta. En todo el libro, creo que nunca se hizo una pregunta, o no vi cómo se respondía. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? Entonces, ese es un tema que me apasiona, y que a partir de toda la descripción empírica y teórica que hace Katia, pues me asegura más en una hipótesis. Mire, cuando uno viene nuevamente de Cuernavaca a las 6 de la mañana, ve una aurora maravillosa, roja, azul, el sol sale. Uno recibe una impresión, el especies, es la belleza.
¿Qué significa la belleza de la naturaleza? Que justamente nos decía Hegel, piensa que no se da. ¿No es acaso una aurora la posibilidad de un día más de vida? ¿No significa una alegría de la subjetividad, de decir hay todavía vida? Porque la noche es un poco la muerte, el atardecer tiene así la melancolía de una muerte que puedo yo quedar en ella y nunca más despertar. La tierra da vuelta y eso nos parece muy lógico. Pero la vida se fue amoldando este movimiento y usó la noche para descansar y el día para vivir. Pero cuando surge la aurora, ¿qué son los colores? ¿Por qué hay colores? Si fuera todo verde, no vería nada. Si fuera todo rojo, no veo nada. Pero porque hay verde y rojo, veo que la mesa es rojo y la pared es amarilla y la discierno. ¿Por qué hay colores? Porque yo siento eso. Entonces yo quiero trabajar un tema que lo propondría de la siguiente manera. La belleza es, en el fondo, la disponibilidad de lo real para el ser vivo. Es decir, es algo esencialmente útil, porque es lo que me permite gestionar la realidad. Ahora, debo decir que por eso, para un varón no hay nada más bello que una mujer, y para una mujer que un varón en principio, pues ha habido otra necesidad de la suerte. Pero ¿por qué la mujer es bella para el varón? La vida está detrás. La vida está detrás. Y la vida entonces indica que eso es la disponibilidad, no solo de la vida, sino de la sobrevivencia. Y la sobrevivencia de la vida, claro. No voy a ser estos así, que diría yo, conservadores, que creen que el amor de la mujer y el varón solamente para tener roles. No, es una revolución cultural y de enorme belleza. Pero cuidado, al fin también es para dejar otra generación. Si no, en una se terminaría la especie humana y la vida nos lleva más adelante de la concepción que tenemos. Disponibilidad de lo real se detecta como belleza lo más disponible y produce la subjetividad, algo extraño, que es la alegría de la vida. Puedo decir, y esto es Schiller, y esto también son los románticos. Cuando encuentro aquello de la realidad que me permite la sobrevivencia y la plena realización de la vida, yo me siento realizado como subjetividad, y es la alegría. Y entonces ahí podría empezar una verdadera metafísica aún de la belleza. Pero eso sería como el origen. Después recién empiezan los temas otros, que son, y solamente un minuto, porque yo estoy explicando un libro magnífico, lo que yo llamaría la estética de la liberación. Es que los sistemas sociales, el sistema o el mundo de Heidegger, o los mundos, lo Umwelt del barón von Uexküll, son mundos culturales. Y en esos mundos culturales, ya culturales históricos, se impone un tipo de belleza. Y ese tipo de belleza desacredita a los otros. Y por eso el capital crea el fetiche de un tipo de belleza. Por ejemplo, si yo estoy en Iztapalapa, en un barrio, y prendo la televisión Televisa y veo las jóvenes de Televisa, altas, delgadas, rubias, blanquitas, y dice, pues no aparece ninguna en el barrio de esa fisonomía, pero ese es el prototipo de belleza dominadora, la que tiene también los cremas, alto costo, etc. Puede decir, hay una belleza dominadora. Y el otro, el dominado, la alteridad. ¿Cómo se juzga para la belleza dominante? Feo. Y hay un alumno de Hegel que tiene una estética de 500 páginas sobre la estética de la fealdad. Pero es feo para la belleza dominante, y ahí entra Marx.
pero no hay que anticiparlo antes, porque si no empiezan a confundir las cosas. Y no se oponen al vitalismo de la estética de Kant, sino que justamente se apoya en ella. Una campesina de Oaxaca que tiene su rostro ajado porque trabaja todo el tiempo, es fea, entre comillas, y la muchacha de televisión es bellísima. Pero viene el artista y ve en ese rostro una cultura, ve la sabiduría de un pueblo y saca una foto, y saca el primer premio de la mejor foto en un concurso mundial. O viene Goya, que pintaba reyes. Hay que ver, hay todos tiecitos, los hijos de Fernando y todo. Y cuando viene la guerra, los campesinos contra la invasión francesa se tienen que ir a su pueblo y deja el pincel de la corte y escribe y comienza a pintar el fantasma de la invasión, los fusilamientos, y ahí ¡fua!, sale una belleza de la fealdad del pueblo que se impone como belleza futura. Y esa es la vida. La vida va dialécticamente negando la fealdad del sistema e imponiendo un nuevo sistema. Los grandes artistas no crean tanto. Descubren la fealdad del pueblo, del oprimido, del exterior, la belleza futura. Y entonces al proponerlo contra la belleza vigente, parece que ha creado algo completamente nuevo. Pero si está viviéndose, pero en aquello que está oculto. Y ahí surgiría una estética de la liberación desde la vida que concuerda con una económica de la liberación y una política de la liberación y una ontología, que es justamente la novedad futura de la vida en una nueva etapa donde la realidad se hace disponible de otra manera, no a través del capital y el criterio de la tasa de ganancia, sino justamente a partir de la buena vida, como dicen nuestros pueblos originarios, de la vida plenamente realizada, pero con otra estética, porque ahí la vida se puede realizar. En fin, este libro realmente me ha inspirado muchísimas cosas que no puedo expresar, pero ojalá que alguna vez lo pueda. Se los recomiendo a leerlo en serio y página por página, no es asunto saltar capítulo. Muchas gracias, Katia, por este ratito. Muchas gracias al doctor Enrique Dussel por sus palabras inspiradoras, y ahora le damos la palabra a la doctora Katia Mardoquín, autora del libro Indispensable, a los presentadores. Realmente es para mí un privilegio haber sido hecho, en este caso, en este libro, de su apreciación, de su lectura cuidadosa, de sus críticas, de sus propuestas y de sus preguntas. Quisiera empezar en que se presentaron temas con Evodio. Trataré de ser breve porque, pues, como bien lo dijo Gerardo, es un tiempo excesivo y no quiero abusar de su tiempo ni del permiso que en esta ocasión se me otorga. Pues la cuestión sobre Kant, sí, en efecto, ameritaba mayor tranquilidad. Fue el punto de partida del texto. Y lo he hecho tan mío que ya ni siquiera sé por dónde se asomaba, pero sí está a partir del de la crítica de la razón pura, lo que a mí me inspiró, y sobre todo su crítica que hace a Baumgarten sobre que no se puede hacer una ciencia general del arte, etcétera, una ciencia general de la estética. Pero lo que me animó, me dio un poco las agallas, aparte de la definición inicial de Baumgarten sobre la estética como cognición sensible, es esa reiteración que después se contradice en la tercera crítica, pero que yo creo que no lo amplía, no se contradice, ni siquiera niega su definición primera en la primera crítica respecto a
a ese sentimiento, a esa propuesta que se puede extraer de ahí como tesis. Si hubiera cedido a mi apetito por continuar con Kant, hubiéramos llegado en efecto a la página 2000 que estabas mencionando, y ya de por sí el libro es excesivo, creo, y pues tuve que cortar y tratar de poner lo indispensable. Quizá es excesivo también lo que yo considero indispensable, como lo planteas, en efecto fue un olor, un aroma. Yo siento que el proyecto que inicialmente se planteó en creo que la segunda prosaica, donde hablaba yo que la estética se podía dividir en dos. Una era la socioestética, el análisis de la estética en términos de las interacciones sociales, su uso por la propaganda política, la utilización para la presentación de las identidades, y una parte de eso sería la poética, como la estética del arte, y la otra gran rama sería la bioestética, donde se tendría que analizar el origen anterior a que llegara ya a esa socioestética que requeriría una masa crítica, donde el manejo de la sensibilidad ya está alterado por el hecho de que el sujeto está inserto en una colectividad. Entonces, ¿qué pasaría si continuamos con la investigación de la bioestética? Confieso aquí abiertamente, el tema absolutamente me rebasó. Fue excesivo para mí, pero fue indispensable abordarlo porque si no pude. Estaba ya abierto, o sea, la temática estaba abierta, y como hay poca, mientras yo escribía los libros de la estética, lo cotidiano, había poca gente que estuviera convencida, interesada en hacer ese tipo de investigaciones de la estética que no fueran sobre el arte y lo bello, y entonces me sentí obligada a hacerlo porque sentí que si no lo hacía no hacía nadie. Entonces, por eso fue que sí tuve mucho cuidado, y por eso se ve que sea un poco pedante de toda traté de ocultarlo, aquí la editorial no me lo permitió, de esconder todas las referencias bibliográficas hacia el final, y lo pusieron al pie de página. Yo realmente insistí, porque sí se ve un poco distractivo. Yo trataba que fuera una lectura un poco más amena, pero no son realmente nada que está dicho ahí es mío. O sea, todo lo que es una incursión en temas de carácter científico, evolucionista, son puras citas. Yo no hice más que reunir investigaciones de expertos. Yo fui bastante mala estudiante, aquí hay compañeras que lo pueden atestiguar, sobre todo en biología. No es un tema, por eso digo, el tema me rebasó, pero el texto me lo exigió, y tuve que entrar apuntando pues cada uno de los autores que decían, en efecto, pues la teoría de las supercuerdas es solamente una hipótesis cautivadora, sobre todo estética. La idea que el universo no está hecho de algo sólido, sino de una cuestión rítmica. O sea, para alguien que estudia la estética, no puede haber nada más cautivador que eso. Yo no estoy afirmando que la teoría de las supercuerdas y branas es una teoría científica. Eso no me corresponde a mí porque es temas de estética. Pero yo estuve amarrando, y aquí pues de hecho fue tan maravillosa la portada que tuvo bien siglo XXI decidir para este libro, que se trataba más bien de encontrar la red de todos esos elementos que podían darle una inteligibilidad distinta a un concepto de estética, como perfectamente bien lo planteó el doctor Dussel, como una casi, y creo que hasta quitaría el casi, sinónimo de la vida. La estesis es vida. ¿Y cómo probarlo? Pues a donde hubiera. O sea, realmente cualquiera que desde luego el evolucionismo, este segundo libro de Darwin, que me parece que es mucho más impresionante que el primero, El origen de las especies, de Descent of Man and the Selection in Relation to Sex, realmente es Darwin
el primer estetólogo evolucionista y el estetólogo de la vida, porque ese tema de la pavoreal lo obligó a trabajar ¿no se escucha? A ver, pero es que aquí ese tema del pavo real pues lo obligó a prácticamente duplicar su trabajo, porque le cancelaba, como menciono ahí, en la medida en que yo leía a Darwin, creció mi admiración por su honestidad intelectual, de que una pluma de pavo real, como él dice, cada vez que veo una pluma de pavo real me da náusea, porque le cancelaba todo ese pragmatismo, hasta utilitarismo que estaba implícito en la teoría de la evolución. Y sí quedó el dilema, en efecto, doctor Dussel, el problema de la belleza, un problema que yo estuve tratando de resolver casi cuando el libro todavía estaba en carreras, porque cada vez me salían chipotes y una y otra vez. La mejor manera que pude resolverlo, hay una tensión inherente en la cuestión utilitaria, que si no tendría un sentido práctico, simplemente no hubiera evolucionado. O sea, hay un pragmatismo dentro del evolucionismo que nos explica por esta ingeniería en reversa que si hay algo dentro de la naturaleza es porque está cumpliendo alguna función. ¿Qué función entonces puede cumplir la belleza? Y quizá la función de ser excesiva. O sea, ahí hay una tensión que la manera mejor que yo la pude resolver, y como digo, fue un tema que reescribí, volví a reescribir y volví a reescribir, fue tomando el cuento de Borges sobre volver verbos, o sea, la acción y no el objeto. O sea, no existe la belleza, existe la acción de bellar, y hasta donde llegué, a usted le corresponde dar una solución mejor, pero hasta donde yo llegué fue decir en nuestro idioma lo que le está ocurriendo al sujeto en el momento de asignar el atributo de belleza tendría que denominarse bellar, haciendo alusión a, bueno, si me permiten voy a leer todo esto en contexto. Van a insistir en que la belleza no reside en un objeto, sea la Venus de Milo o la doncella en la que pensó Hipias cuando fue interrogado por Sócrates, sino que, como lo enfatiza Sócrates, se trata de una asignación, y aquí subrayo, decimos que todo el cuerpo es bello, llamamos bellas afirmamos que lo útil es bello, lo inútil para todo esto lo llamamos feo. Siempre hay una acción. Sócrates no parece referirse a los objetos mismos, sino a los actos de asignar esta categoría cuando decimos, llamamos y afirmamos que algo es bello. Es decir, se trata de un acto de lenguaje o lenguajear. Puesto que de lenguaje hablamos, Borges escribe en Clon, Ukvar y Orbis Tertius que en el lenguaje idealista de Clon no hay objetos, sino una serie heterogénea de actos independientes. Por ejemplo, y cito a Borges, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice chlor, ufang, axaxax, blo, o sea, en orden, hacia arriba, detrás, duradero, fluir, luneció. Termina cita. En nuestro idioma, lo que está ocurriendo al sujeto en el momento de asignar el atributo de belleza tendría que denominarse bellar. Al ver el fulgor de lo que consideramos bello, percibir una imagen conmovedora o escuchar una voz melodiosa, bellamos esa experiencia y somos bellados en ella.
No equivale a embellecer, que significa hacer bello un objeto que no lo era, mientras que bellar nada tiene que ver con el objeto. Es un acto que le ocurre al sujeto en la epifanía del bellamiento. Bellar es expandir nuestra percepción al apreciar algo y hallar perfección a través de él, como el lunecer sobre el río Entlón. Menelao estuvo a punto de asesinar a su esposa, que tanta calamidad había provocado a los aqueos y troyanos, pero en el momento en que Helena se descubre los pechos ante él, Menelao bella en ellos. Pues muchas gracias a ustedes nuevamente por su generosidad y su tiempo, y espero haber contestado las preguntas. De emancipación, eso es algo que tendríamos que discutir, porque es una palabra que yo